hoy a los que conforman el equipo de Setemín, Temuco, Araucanía, Los Ríos. Nuestra directora, nuestra pastora Noemí Hermosilla, nuestro secretario, nuestro pastor Julián Quilaqueo, y nuestro tesorero, nuestro pastor Cristian Buenchuleo. Y cabe mencionar también nuestro obispo regional, Marcelo Díaz, que también compone este equipo maravilloso de Setemín Temuco. Eh, Estamos hoy, gracias a Dios, en distintas plataformas, tanto la presencial como la online. Esta invitación en el día de hoy es para que usted se haga parte de poder estudiar y de poder prepararse para servir al Señor de una mejor manera. Hoy tenemos disponible nuestra sede Cordillera, nuestra sede Yanquín y nuestra sede Costa de forma presencial. Y como les mencionaba, tenemos una plataforma online también, la cual también se pueden hacer parte. Nuestra sede Cordillera está a cargo de nuestro hermano Elvis, si no me equivoco, para no mencionar a nadie de más, Castro. Yanquín, nuestra pastora Lucía Miralles, y en Costa está nuestro pastor Galvarino Mariqueo. Las clases que se van a impartir de Setemín Temuco, en Cordillera van a estar a cargo de nuestra hermana Marta Paislamilla, en Yanquín va a estar nuestra pastora Noemí Hermosilla, en Costa va a estar nuestro pastor Miguel Sanzana, quien hoy día nos va a dar nuestra clase magistral, y en el formato online va a estar nuestro pastor Jorge Girón. Así que tenemos una eminencia que nos va a estar apoyando en el día de sábado, que corresponde al sábado 13 de julio. Así que no los lateo más y le damos paso a nuestro pastor Miguel Sanzana, quien está a cargo en el día de hoy de bendecirnos con esta clase maravillosa. Pastor Miguel, Dios le bendiga. Les saludo a todos en el amor del Señor. Que Dios les bendiga. Nuevamente nos encontramos en una clase, me parece que se llama magistral. A ver cómo comienzo cuando hablamos de Teología 1. Tengo un cuadernillo en mis manos por el cual voy a tomar, me voy a guiar, voy a tomar algunas pautas. Por lo general, acostumbro a preparar mi propio material. Pero como no encontré mi material, ¿ya? Así que tomé prestado un cuadernillo. La idea es destacar algunos puntos que son puntos que por lo general se dan en los distintos institutos bíblicos. Es un ramo muy rico, un ramo con contenido muy enriquecedor, ¿ya? Valga la redundancia. Y así que damos gracias al Señor por este tiempo y vamos a comenzar para poder aprovechar el tiempo. Voy a dar lectura a algunos puntos y quisiera también detenerme para poder explicar. No sé si se escucha bien, mi pastor. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Se escucha bien, muy bien. Ya. Cuando nosotros hablamos de teología, en, puntualizando, cuando hablamos de teología sistemática, quisiera explicar en chileno, como decimos nosotros, sin tanto tecnicismo, porque es necesario que nosotros estudiemos teología sistemática. A ver, una teología elaborada, una teología organizada, me explico, si nosotros vamos a estudiar doctrina de Dios Padre, nosotros la encontramos en toda la Biblia, la encontramos en Génesis, Éxodo, Levítico y cada uno de los libros de la Biblia. Sin embargo, cuando hablamos de teología sistemática, nosotros recopilamos y ordenamos los versículos para presentar y lograr hacer una exposición más clara de la doctrina del Padre.
Así también la doctrina de Cristo, la doctrina del Espíritu Santo. Entonces, para que quede claro, lo que es teología sistemática es la enseñanza bíblica en orden, por decir así, para que se logre entender, ¿ya? Evocada solamente a un punto. Quisiera dar lectura aquí a algo, y poder explicar algunas cosas. La teología es la ciencia de Dios y de su relación con el hombre y el universo. El término teología proviene de dos palabras griegas y son muy conocidas. Teos, que es una palabra griega, que es Dios, y logos, que es palabra. Significa un discurso sobre Dios, pero el uso no se limita solamente a la doctrina de Dios, sino también abarca todas las doctrinas cristianas, puesto que la Biblia no presenta sus enseñanzas en una forma organizada y sistemática, lo que venía explicando recién, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que presentar un material elaborado para que se logre entender. Si vamos a hablar del Padre, nos evocamos solamente al Padre, ¿sí? Quisiera adelantarme un poquito, ¿ya? Acá el subtítulo de este material que tengo en mis manos dice la Biblia y el registro de su revelación. Ahora bien, en relación a lo que es palabra de Dios, a lo que es la palabra de Dios, más adelante nosotros vamos a estar hablando, vamos a estar viendo lo que es, la revelación de la identidad de Dios, por decir así, ¿ya? Y podemos entender a través de la Escritura que Dios es un Dios que se da a conocer, no que nosotros lo logramos descubrir, sino que Él se da a conocer. Y quisiera leer lo siguiente. La Biblia, en gran parte, es un relato de cómo Dios se reveló progresivamente a la historia del pueblo de Israel. Progresivamente. Eso significa paso a paso. Más adelante dice, Dios a su verdad se da a conocer mediante sus actos y palabras, determinaciones a determinados hombres en determinados lugares y en determinadas circunstancias. La revelación de Dios es progresiva en el sentido que Dios da a conocer su verdad paso a paso. Quisiera explicar esto, a ver cómo lo explico. Quisiera explicarlo de la siguiente forma. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento se revela la persona de Cristo. Cuando nosotros retrocedemos al Antiguo Testamento, también vemos a Cristo. Lo vemos en una forma no tan clara como en el Nuevo Testamento, pero sí está ahí. Por ejemplo, a ver, ¿recuerdan ustedes el evento de Josué cuando envía a los espías a Jericó? Él envió 2 espías a Jericó y dice que recorrieron la tierra, tuvieron contacto con Rahab, la ramera, vuelven y entregan información a Josué, y luego Josué en el capítulo 15, verso 13 al 15, se encuentra, porque él sale a meditar en relación a la información que le habían entregado los 2 espías, y se encuentra con un varón con una espada desenvainada, y él le pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y el varón le dice, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Y resulta de que ese personaje que está ahí es Cristo. Ahora, ustedes me pueden decir, pastor, pero ¿cómo usted puede aseverar que es Cristo? Lo que la información que le entrega ese varón es quita el calzado de tus pies porque este lugar es santo. La Biblia dice que Josué se quitó el calzado y adoró. Y nosotros podemos entender, de acuerdo a la sana doctrina,
que solamente Dios merece adoración. Por lo tanto, no es un ángel cualquiera, no es un personaje cualquiera. Es una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. Y vuelvo al mismo punto, la revelación de Dios es progresiva. Significa que es paso a paso. Dios, a través de la historia de la humanidad y en relación también a Israel, a su pueblo, se va revelando paso a paso. Vemos también dentro de ese concepto de revelación progresiva, para que quede claro, el tabernáculo, Dios le da la orden al pueblo hebreo que el tabernáculo tenía que tener el centro de su peregrinación. Estar en ese punto, me parece que alguien tiene el micrófono encendido, estar en ese punto. Y las tribus del pueblo de Israel marchaban en orden. Y el tabernáculo en el centro. Puedo entender a través del estudio minucioso de la palabra del Señor que el tabernáculo tipificaba o representaba o proféticamente apuntaba a la persona de Cristo. Entonces me encuentro con el libro de Juan, donde dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, se tabernaculizó dentro del pensamiento griego. Y nos está diciendo que dentro de esa revelación progresiva ya no está el tabernáculo apuntando proféticamente, sino el cumplimiento de aquello que es Cristo. Menciono nuevamente, debemos tener claro que la revelación de Dios es progresiva. Quisiera dar otro ejemplo más para poder entender ese punto y seguir avanzando. Voy a hacer un paréntesis, voy a leer. Dice acá, no es de extrañar el hecho de que el Antiguo Testamento no enseña claramente verdades tan elevadas de ética como el Sermón del Monte, ni doctrinas tales como la Trinidad, la resurrección, el juicio y el cielo. Hermanos, escúcheme bien, por favor. Toda la escritura es inspirada por Dios, pero no toda tiene el mismo nivel de revelación. Me explico. Por ejemplo, si yo tomo Jueces capítulo 3, verso 16, y lo comparo con San Juan capítulo 3, verso 16, ambas escrituras son inspiradas. Pero San Juan 3:16 entrega algo mucho más profundo que el pasaje anterior. Vemos en el libro de Efesios mucha profundidad bíblica en cuanto a quién es Dios y su propósito para con nosotros. Y volvemos al mismo punto, una revelación progresiva. Recuerden lo siguiente, que la palabra revelación es una palabra griega, apocalipsis, que significa descorrer el velo. Y Dios va descorriendo el velo en forma progresiva a través de su palabra. Y eso es maravilloso. Y toda esa riqueza la encontramos en la Escritura. Ahí está, al alcance de tu mano y la mía. Vamos a avanzar un poquito más. Ya vimos el concepto de revelación progresiva que se da en la palabra, ¿ya? Vamos a avanzar un poquito más. Anoté algunos puntos. Acá lleva por
subtítulo, Doctrina acerca de Dios. ¡Wow! Eso impacta, eso es pero sustancial, hermano. De verdad. Mira, cuando nosotros queremos presentar, a ver, me explico, voy a tomar esto. Ya. Algunos nombres en cuanto a la persona de Dios, o algunos, más bien le llaman algunos títulos. Quisiera hacer mención de algunos. Jehová, lo encontramos en la Biblia en reiteradas ocasiones, ¿cierto? Saben ustedes que originalmente el nombre de Dios no contiene sílabas. Y si ustedes están en sus casas y tienen una Biblia, me gustaría que puedan ustedes buscar en Éxodo capítulo 3, verso 14. Recuerden que inicialmente hicimos mención de que Dios es el Dios que se revela, que se da a conocer. Vamos a fortalecer ese punto. Dijimos Éxodos capítulo 3, que es un pasaje muy conocido. Vamos a leer desde el 13. Dice el capítulo 3, verso 13. Dijo Moisés, he aquí, llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Yo encuentro totalmente válida la pregunta de Moisés. Porque imagínense, el pueblo de Israel habían transcurrido 430 años. 400 como esclavos y 300 libres. Y resulta de que ellos conocían a Dios, y vuelvo a mencionar uno de los puntos que tocamos, es que la revelación de Dios es progresiva, paso a paso. Ellos conocían a Dios como el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. O el Dios de nuestros padres, decían ellos, los patriarcas. Lo veían como un poco distante, como un poco lejos. Pero resulta de que Dios, dentro de su plan, se manifestó a Moisés a través de esa zarza, que yo creo que todos conocemos, y la pregunta es válida. Yo voy a los hijos de Israel, y si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les voy a decir? Ahora, casi todas las Biblias, abajito, esta no la trae, pero en esta parte, en la parte inferior, en ese espacio en blanco, ahí vienen 4 consonantes, Y, H, W, H. Y ese nombre le da. En teología se le llama el tetragrama o tetragramatón, que es una raíz, es un verbo hebreo. Y de ahí nace el término ser y vivir. Y una de las definiciones teológicas del nombre de Dios es, escúchame bien, el ser de existencia propia que se revela. ¿Te das cuenta que fortalece el mismo punto? Él se revela, Él se da a conocer. Él sale a tu encuentro y el mío. Y Él se revela paso a paso. Y eso es maravilloso. Sí, y le da su nombre. Ahora bien, yo tomo la Biblia en el 3, verso 14. Dice, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Pero esa es la transliteración del tetragrama, de las 4 consonantes. Con el tiempo, el hebreo fue enriqueciéndose y tuvo vocales, y tomaron las vocales
de la palabra Señor, que es Adonai o Adón, y se las colocaron. Y ahí se lee Yahweh, que se traduce en el año 1300 después de Cristo como Jehová a la lengua castellana. Entonces, Dios se revela paso a paso, progresivamente. Ahora también quisiera manifestar, miren, lo siguiente. En el mismo libro de Éxodo, ya dejé el material de un lado, me cuesta casarme con material que no es mío, de verdad me cuesta mucho. Capítulo 6, Éxodo capítulo 6, versículo 3 dice lo siguiente. Y aparecí a Isaac, a Jacob, como el Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Ahora entendemos que la palabra castellana Jehová es una transliteración del tetragrama, de las 4 consonantes. Entonces, miren, en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. O sea, está diciendo que a Abraham no se le reveló por su nombre, sino por un título, una característica de él. Y eso lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, el capítulo 17, verso 1 de Génesis. Capítulo 17, verso 1 de Génesis. Ahí vemos a Abraham. Yo creo que la mayoría conoce la historia de Abraham. Y el que no la conoce tiene que conocerla. Oh, esto es espectacular. Acá sale riqueza. Aquellos que les gusta predicar, tómenlo. De verdad, miren. 17, verso 1 de Génesis. Dice la palabra del Señor. Y era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. ¿Se dan cuenta que no le dice yo soy Jehová? Porque en el 6:3 de Éxodo, por mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Ahora dice lo siguiente. Anda delante de mí y sé perfecto. Entonces, los títulos de Dios, o nombres, si quieren llamarle, además que nombres son títulos, revelan, escúchame bien, revelan su carácter. ¿Y a qué me refiero con su carácter? Revelan su identidad. Nosotros, por ejemplo, nosotros conocemos que Dios es amor, que Dios es justo, que Dios aborrece el pecado, que Dios es eterno, porque la Escritura te da y se muestra Dios de esa forma y tú puedes conocerle porque estudiaste la Escritura y te empapaste de ella. Pero date cuenta que Abraham no tenía Biblia, no tenía ni Antiguo Testamento ni Nuevo. Entonces Dios se revelaba su carácter a través de esos nombres. Ahora, ¿qué significa la transliteración? El Todopoderoso. En el hebreo es el Shaddai. De ahí viene la palabra sostén, el que todo lo puede, el que todo lo sostiene. Y quisiera compartirte un tips. Escúchame bien, por favor. Mira. El último verso del capítulo anterior, que es el capítulo 16, verso 16, dice así, era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. ¿Cuántos años tenía? 86. Y en el 17:1, con el llamado de atención, donde aparece el nombre El Shaddai, era Abraham de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¡Wow! ¿Verdad? Los estudiantes de la Biblia, tómenlo. Pasaron 13 años entre un texto y el otro, de 86 a 99. ¿Y por qué Dios se le reveló de esa forma? ¿Porque se le ocurrió? No. Se le reveló como el Todopoderoso porque había una promesa sobre Abraham que le iba a dar un hijo. Y Abraham empezó a ayudar a Dios a solucionar el conflicto de Dios. Ya voy a ayudar a Dios a cumplir su propósito y me voy a acercar a Agar y voy a tener un hijo con ella y Dios así no se va a andar preocupado por la vida. No. Dios le dice, mira, sabes que yo soy el Dios Todopoderoso. Si te quiero dar un hijo a los 500 años, te lo voy a dar. Eso le está diciendo.
yo tengo todo el poder. Entonces, los nombres de Dios manifestaban o revelaban o dejaban claro parte de su naturaleza, y ellos estaban conociendo a Dios. Había una revelación progresiva en la Biblia, y Dios se estaba revelando en forma progresiva. Ellos lo estaban conociendo, y vuelvo a mencionar, no tenían ni Antiguo ni Nuevo Testamento. Entonces, uno de los títulos de Dios es el Shaddai. El nombre es el tetragrama, que se traduce como, se translitera como Jehová. ¿Ya? ¿Está claro? Amén. Que no se apropien mucho los testigos de Jehová de ese nombre, porque apareció recién en el 1300 después de Cristo. Acá hay otro título, ¿ya? Que es el Yón. ¿Lo han escuchado ustedes? ¿Ah? El Yón, de los labios de un personaje medio extraño. Algunos dicen que Cristo, otros que dicen que no, que sí, que no. ¿Ya? El Yón, que es Melquisedec. Y cuando viene Melquisedec de la victoria de los reyes, ya de Kedorlaomer y esos, de sus reyes, y sale el rey de Sodoma a recibirlo, y Melquisedec le dice, bendito seas Abraham, siervo del Dios Altísimo. ¡Wow! Dios Altísimo, otra característica de él, el Dios Altísimo. Y ahí nosotros vamos conociendo a ese Dios, y hay una revelación progresiva. Escúchame bien, paso a paso. Esto es teología sistemática, teología en orden. Si vas a estudiar doctrina del Padre, solamente doctrina del Padre, y estamos con los nombres, estamos con cómo Dios se fue revelando progresivamente. Ahora, yo no sé cuánto tiempo tengo, Pastor Eduardo. No lo escucho. Le quedan 15 minutos todavía, no se preocupe. Ya 15 minutos, mire. Entonces Dios se fue revelando paso a paso. De verdad, hay tanta riqueza en la Biblia. Hay tanta riqueza. Mire, cómo Dios se fue revelando paso a paso. Ahora, hay varios nombres, ¿ya? Jehová Jireh. ¿Les suena Jehová Jireh o no? Amén. Quisiera derribar un mito con Jehová Jireh, desde la perspectiva bíblica. Nosotros decimos, falta pan, Jehová Jireh. Falta queso, Jehová Jireh. Error garrafal, error teológico. ¿Dónde se da el título de Jehová Jireh? En el capítulo 22 del libro de Génesis. Se da un cuadro similar al de la Trinidad. El Padre ofrece a su Hijo en el monte. Dicen que es el mismo monte donde Cristo fue crucificado. Y acá es tremendo, de verdad que es hermoso, porque para añadirle algún ingrediente que le dé riqueza al pasaje, más contenido, el autor de Hebreos nos dice que Abraham tenía toda la fe del mundo que Dios iba a tomar del polvo o de las cenizas, como dice el griego koiné, a su hijo y lo iba a reconstruir. Gloria al Señor. La fe que tenía este hombre. Y ojo, no tenía ni Antiguo ni Nuevo Testamento. Tú y yo lo tenemos. Ahora bien, cuando toma el puñal, el cuchillo, iba a degollar a Isaac. Todos conocemos el pasaje. El ángel de Jehová le dice, no lo hagas porque sé que temes a Dios. Y ahí apareció un carnero trabado de los cuernos. Todos conocemos la historia, ¿cierto? Ahora pregunta, ¿qué nombre le colocó a ese monte? Abraham. Jehová Jireh, ¿sí? Y escúchame bien, teológicamente Jehová Jireh apunta a que Dios va a ofrecer a su hijo como cordero para el sacrificio. Y no tiene nada que ver con pan con mantequilla, pan con margarina, no. Eso es rebajar el nivel, la profundidad, el contenido de ese pasaje. Está apuntando únicamente a Cristo. Está apuntando a Cristo, hay riqueza ahí. Hay riqueza en la Biblia. Es como tomar un limón y exprimirlo. De verdad. Se me cayó el libro, pero hay tantos
títulos o nombres, como quieras llamarle, que nosotros podemos ahí ir trabajando en el curso, en aquellos que van a tomar el curso. Ahora bien, quisiera tomar otro punto también, no sé si es ordenarme un poquito, porque estamos hablando de que la revelación es progresiva. Cuando nosotros ya llegamos al Nuevo Testamento hay una revelación clara de la persona de Dios. Y les digo una cosa, la revelación más clara de la persona de Dios es a través de Cristo. Lo que los teólogos le llaman el hexagorazo de Dios. ¡Wow! Dice que a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito del Padre le ha dado a conocer. Sí. Vámonos a Romanos, por favor. Alguien dejó encendido el micrófono. Lo mismo que ahorita que no tengo diseñado como que... Romanos, capítulo 1, versículo 18. Hay riqueza en este pasaje. Dice la palabra del Señor lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Escúchenme, miren. La ira de Dios se revela o se da a conocer, ¿ya? O se da a conocer desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, ¿ya? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. ¡Wow! ¿De qué está hablando el autor? ¿De qué está hablando Pablo? ¿Está hablando de la palabra de Dios? No, no está hablando de la palabra de Dios. Está hablando de cómo Dios se dio a conocer, cómo Dios se reveló a la gente que no tenía en sus manos una Biblia. No sé si ustedes se han puesto a pensar cómo Dios va a juzgar a la humanidad, que nunca le escuchó a él, que nunca le oyó hablar acerca de Jesús y de su amor. Pablo lo plantea acá, miren, el 20 del capítulo 1 de Romanos. Porque las cosas invisibles de él, ¿qué cosas invisibles de él? Su eterno poder y deidad. Deidad es divinidad, calidad de Dios, ¿ya? O sea, su esencia. Las cosas invisibles de él se hacen claramente visibles. ¿Desde cuándo? Desde la creación del mundo. Y desde la creación del mundo no había escritura, no había Biblia, pero Dios se dio a conocer igual. ¿Y de qué forma, Pastor Miguel, se dio a conocer? Miren, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué increíble! Entonces, ¿cómo esa gente pudo conocer a Dios, por decir así, a través de las cosas hechas? ¿Sabes que el salmista dice, los cielos cuentan su gloria de Dios, la gloria de Dios? Imagínate. Dan testimonio de que hay un Dios creador. Cuando tú ves un reloj, ¿qué estás viendo? Estás viendo el fiel testimonio de que hubo un relojero detrás de ese reloj. Cuando tú ves la creación, estás viendo el fiel testimonio de que hubo un creador detrás de eso. A eso apunta el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está apuntando de que nadie va a poder justificarse de que Dios no se le manifestó. El verso 21 del capítulo 1 de Romanos dice, pues habiendo conocido a Dios, o sea, le conocieron a través de las cosas hechas. Sí. Imagínense, voy a aplicar, ellos se sentaban en un mar, en la orilla del mar, y el testimonio de la conciencia les decía que había un creador de todo lo que ellos estaban viendo. ¡Wow! O sea que Dios les daba testimonio de la conciencia de que había alguien superior a ellos. Si uno ve una casa, es porque hubo un constructor detrás. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios,
ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su corazón necio fue entenebrecido. Profesaron ser sabios y se hicieron necios. Bien, pero ¿cuál es el punto? El punto es el que nosotros venimos arrastrando desde atrás. Es que la revelación de Dios es progresiva. ¡Wow! ¡Qué increíble! Sí, anteriormente, desde la creación del mundo, Dios ya se revelaba o se daba a conocer. El nombre Jehová, como nosotros lo conocemos, que es el tetragrama o el tetragramatón, el ser de existencia propia que se revela. O sea, Él se da a conocer. De lo contrario, ¿cómo Dios va a juzgar a la humanidad? Hay riqueza en la Biblia, hay riqueza en el ramo de teología 1. Hay mucha riqueza, hay mucho contenido. Hay mucho que tomar de ahí. Hay tantas cosas, los atributos de Dios, ¿ya? Eso que lo tomo al azar. Miren, a ver, cuando nosotros vuelvo al mismo punto, y yo sé que me queda poco tiempo, voy a tratar de ser puntual. El otro día daba un estudio acerca del Espíritu Santo, y yo les hacía una pregunta a los hermanos, les hacía una pregunta, que si ellos encuentran el título en el Antiguo Testamento, el título Espíritu Santo, o el nombre Espíritu Santo, porque es su nombre. Y ellos me decían, no, pastor, pero sí como Espíritu de Jehová, el Ruach Elohim, ¿cierto? Espíritu de Jehová, o Espíritu de Dios, con otros nombres, pero no Espíritu Santo. Porque en el Nuevo Testamento la labor de él es santificar, en el Antiguo era cumplir un propósito. Nosotros no vemos a Sansón santificándose, pero no podemos negar que Sansón fue usado por Dios, ¿ya? Acá el subtítulo es Atributos de Dios. Dios tiene atributos. Vamos a hablar de algunos, ¿cierto? Dios es espíritu. Dice acá, San Juan 4:24, recuerden el diálogo entre Jesús. Se le apagó el micrófono, mi pastor Miguel. Pastor Miguel, se le apagó el micrófono. Ahora bien, entonces, ¿por qué la Escritura lo presenta con manos, con pies, y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre sobre la faz de la tierra? Entonces, como pastor, no logro entender, porque la Escritura lo presenta con una forma y por otro lado me dice que Dios es espíritu. ¿Sabes que hay un término que es antropomorfismo? ¿Qué significa el antropomorfismo? Que la Escritura lo presenta a Dios en forma de hombre, para que tú y yo lo podamos entender, para que se haga inteligible a la comprensión nuestra. Entonces, por eso que nosotros vemos, por ejemplo, en la Torre de Babel, que se inclinó Dios a mirar a los hijos de los hombres. No, Dios no se inclinó porque Él es omnisciente, Él todo lo sabe. Lo vemos en el huerto del Edén. Y Dios le preguntó al hombre, ¿dónde estás, Adán? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba Adán? Si Él es omnisciente, si Él es omnipresente. Pero lo tiene que presentar en forma con características humanas. Y toda esa riqueza la podemos encontrar mientras estudiamos este ramo. Les invito a que ellos, de verdad, acepten el desafío. Hay riqueza en la Biblia. Teología sistemática, una teología en orden. Si vamos a hablar de doctrina del Padre, hablemos de doctrina del Padre. Si vamos a hablar de un contenido muy rico. Así que el Señor les bendiga grandemente y espero verles en la clase del día sábado con la ayuda del Señor, mi pastor Jerez.
Muchas gracias, mi pastor Miguel. Ha sido de bendición su explicación. Nos queda muy claro que teología es el estudio de Dios, pero sabemos que a Dios no lo podemos sentar ni interrogar para consultarle. Así que lo que más estudiamos son sus atributos, como usted dijo. Así que Amén. muy agradecido de este tiempo maravilloso en el cual usted nos ha bendecido con su saber también. Así que invitar a todos los que hoy se pudieron conectar a que puedan ser parte de Setemín Temuco y así poder crecer para que puedan servir de mejor manera al Señor. Así que bendecimos eh, los que van a estar impartiendo clases este sábado. Volvemos a repetir, va a estar en la sede de Chanquín, que está dirigida en este caso por nuestra pastora Lucía Miralles. La clase la va a hacer nuestra pastora Noemí Hermosilla, ahí en ese lugar, en la sede de Costa, que está a cargo de nuestro pastor Galvarino Mariqueo. Nuestro pastor Miguel Sanzana va a estar dando las clases acá en Costa. A Dios le bendiga a mi pastor desde ya. En Cordillera, a cargo de Elvis Castro, va a estar nuestra hermana Marta País Lamilla. Y en la plataforma online, nuestro pastor Jorge Girón. Él es de fuera del país y va a estar dándonos la clase y bendiciéndonos también con eso. Así que una vez más saludamos al equipo de Setemín, nuestra pastora Noemí, pastor Julián y el pastor Cristian, quienes están a cargo de Setemín Temuco en este tiempo. Y hoy agradecemos la vida de Valentina, que nos estuvo ayudando en hacer la conexión en el día de hoy. Así que muchas gracias, Valentina, Dios te bendiga y te esfuerce cada día para seguir sirviendo al Señor de mejor manera. Así que un abrazo a todos. Espero que hayan sido bendecidos y hayan podido disfrutar de esta clase magistral dirigida por nuestro pastor Miguel Sanzana. Así que un abrazo a la distancia y bendiciones para todos. Chao a todos.